Estás escuchando la radio de la Escuela Superior de Administración Pública, Radio ESAP. Conversaciones con la OSID, un espacio de diálogo y aprendizaje para toda la comunidad esapista. Bienvenidos. Hola, un saludo muy especial. Les habla Cristian David Salazar Chavarro, jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario. Y es un día muy agradable y muy especial porque vamos a celebrar el Día del Servidor Público, este rol tan importante que es para el Estado colombiano, este agente de cambio para cumplir realmente los propósitos que tiene el Estado colombiano, este Estado social de derecho, que lo realiza a través de ¿quiénes? De los servidores públicos. Así que hoy tenemos una conversación muy interesante con dos personas que nos van a hablar desde dos perspectivas diferentes, cuál es el rol tan importante que tienen los servidores públicos para el Estado colombiano y cómo pueden transformar las realidades de su comunidad. Pero para ello vamos a revisar entonces unas temáticas que son sumamente importantes y también como avisos parroquiales es importante hablarles de que esta es la 8ª edición de Conversaciones con la OSID, con lo cual pueden observar dentro del canal de YouTube de la SAP otras conversaciones sumamente interesantes acerca de derecho de petición, de preservación del orden interno, entre otras temáticas. Así que sin más preámbulos, vamos a darle paso y vamos a llamar a nuestros grandes invitados a los cuales pues les agradezco sobremanera aceptar esta invitación. Entonces, la doctora Sandra Avellaneda Bendaño, un saludo muy especial, igualmente para Hugo Enrique Osorio. Un saludo, doctor Cristian, y a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, primero vamos a hablar de los perfiles de estos dos grandes invitados, los cuales pues tocó que resumirlos bastante porque eran bastante largos, entonces los resumimos para efectos del tiempo. Entonces, la doctora Sandra Avellaneda Bendaño, ella es vicepresidenta del Colegio Colombiano de Abogados Disciplinaristas y gerente de la Academia de la Gestión Pública, abogada especialista en Derecho Constitucional y Administrativo, cuenta con más de 18 años de experiencia en gestión pública, contratación, compliance, control fiscal y disciplinario. Fue reconocida con el Premio Internacional de Liderazgo de Global School for Social Leaders por su trabajo en formación e integridad pública. Igualmente, Hugo Enrique Osorio es actualmente el coordinador de Impacto para Latinoamérica y el Caribe en AFS Internacional. Hugo Enrique Osorio también se desempeñó como embajador de Juventudes de Colombia ante la Asamblea Mundial de la Juventud de la ONU. Igualmente es profesional con honores en Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de Kent, Inglaterra, y magíster en Derecho Internacional de la Universidad College London. Fue condecorado por el Congreso de la República con el título de embajador de los colombianos en el exterior. Así que bueno, vamos a tener dos grandes invitados con los cuales vamos a analizar todas las perspectivas desde el servicio público, así que tengan ahí una taza de café muy interesante con lo cual vamos a poder disfrutar de esta gran charla. Bueno, vamos a comenzar hablando un poco de ese propósito importante del servicio público. Preguntarle inicialmente, vamos a comenzar por las damas, doctora Sandra, inicialmente hablar de por qué es importante tener en cuenta los riesgos del servidor público, cuál es la importancia de ese rol para Colombia y por qué el servidor público debe tener en cuenta ciertos riesgos desde el punto de vista disciplinario, desde el punto de vista fiscal, inclusive penal. Bueno, doctor Cristian, y a todos, realmente la importancia de los riesgos está en que el peor riesgo es el que desconocemos. Y esto aplica para todo en la vida, no solo para el servicio público. Si nosotros queremos hacer una tarea orientada hacia los resultados, pero preservando nuestra integridad, preservando nuestra seguridad como gestores públicos, es necesario que conozcamos a qué riesgos nos enfrentamos en el servicio público. Eso por un lado es clave tenerlo presente, pero por otro lado es fundamental también tener presente que Colombia necesita los mejores que son ustedes. Y los mejores gerentes públicos, lamentablemente, han huido del servicio público en muchas ocasiones porque se ven inmersos en una serie de responsabilidades, sintiendo que lo hicieron todo por Colombia, sintiendo que lo entregaron todo, sus días, sus noches, su tiempo de familia, su vocación, y pues terminan inmersos en una serie de procesos disciplinarios, de responsabilidad fiscal, inclusive penales, porque Colombia es el único país del mundo en donde, por ejemplo, hay tipos penales por errores administrativos. Entonces, necesitamos a los mejores y parte de necesitar a los mejores es prepararlos, es formarlos para que conozcan sus riesgos, lo hagan muy bien por Colombia, pero que no mueran en el intento. Entonces,
De ahí la importancia de conocer los riesgos y gestionarlos, no solo los riesgos organizacionales, sino también los riesgos que tenemos como gerentes públicos para poder hacerlo muy bien, pero preservando nuestra seguridad. Muchas gracias, doctora Sandra. Claro, es importante tener en cuenta esos riesgos porque finalmente cuando ingresamos al servicio público tenemos la ciudadanía tiene una expectativa reforzada de lo que nosotros vamos a realizar. Es claramente, tenemos una potestad mucho mayor, mucho más, digamos que más, tiene más peso frente a que somos agentes del Estado, que somos agentes de cambio, que buscamos hacerlo bien, pero a la par viene una serie de responsabilidades que, como tú bien lo hablas, son muy importantes y de las cuales vamos a seguir hablando. Ahora voy a preguntarle a Hugo, desde su visión, desde los jóvenes, porque la SAP es una entidad universitaria, la cual pues, tiene una carrera que es sumamente importante para el país, que es administración pública, y también tiene unos programas de posgrado, apoya en la asesoría a diferentes organizaciones públicas, a entidades territoriales y demás. Entonces, mucha de nuestra población son estudiantes, son docentes, pero muchos jóvenes que estarían viendo esta transmisión realmente te ven como un referente. He tenido la oportunidad de compartir contigo en algunos escenarios y quería preguntarte cómo definirías ese propósito del servicio público y de qué manera ese propósito puede guiar el actuar de los estudiantes que quieren llegar en algún momento a ser servidores públicos. Gracias, Cristian, gracias por el espacio, gracias por lo de joven, porque hace un año entregué el cargo de embajador de juventud porque ya no era joven, pero habiendo servido en diferentes temas sociales toda mi vida, entiendo el gran valor de la juventud, la gran relevancia que tiene en la sociedad, y por eso he hecho un compromiso conmigo mismo, tanto a nivel personal como a nivel profesional, de seguir apoyando a la juventud en todo lo que están haciendo, y sigo con mi proyecto Sueña Impacta, que seguro ahora hablaremos de él, buscando la manera de apoyar el desarrollo personal y profesional de los jóvenes en el territorio nacional. Yo creo que el tema del servicio público es importante verlo como un llamado de vida. Yo empecé desde muy niño, desde los 12, 13 años, sin conocer mucho de la administración pública, sin conocer mucho de la política, sin conocer mucho de diferentes temas gubernamentales, simplemente porque vi en mi comunidad una necesidad. Empecé desde muy niño en Londres a ser un traductor voluntario, y vi la necesidad en mi comunidad de que muchos de mis padres y de su generación no hablaban inglés, y alguien tenía que traducirles, y con 6, 7 años ya estaba traduciendo. Entonces, en mi vida y en la vida de muchos jóvenes con los cuales he podido trabajar, he visto que más allá de un contrato laboral o de un trabajo, hay un llamado al servicio y de buscar la manera de aportar a la comunidad en diferentes sectores. Tuve la oportunidad de trabajar en anterior gobierno como asesor en temas de juventudes, y ese periodo de mi vida terminó, pero no ha terminado la vocación y no ha terminado el llamado, y desde donde estoy buscando la manera siempre de seguir aportando. Entonces yo siento que tenemos que tomar esa decisión de decir, bueno, aquí no es solo por un trabajo, no es solo por un contrato, sino que siento la vocación, siento el llamado de buscar la manera de seguir aportando al desarrollo de mi país, de mi departamento, de mi ciudad. Y me alegra mucho porque cuando yo empecé en todo ese tema de ser voluntario, de diferentes temas sociales, me acuerdo que yo era el único adolescente. Y hoy en día ver cómo se ha despertado la juventud a decir tenemos una voz, tenemos que participar, tenemos que hacernos oír, ha sido extremadamente motivante. Tuvimos la oportunidad, Cristian, de compartir en Manizales y ver tantos jóvenes con esa sed de querer aportarle a Manizales, donde estuvimos, y al final cómo levantar las manos, y todos tienen una idea diferente de cómo aportarle a su comunidad. De verdad ha sido muy motivante. Entonces siento que hoy en día hay una relevancia muy grande en la juventud, de que no solo quieren ser empresarios o quieren ser exitosos ellos, sino que también están buscando la manera de ser relevante y de aportarle a su comunidad. Qué bien, Hugo, muchas gracias. Claramente ese es el llamado que se hace desde hacer país, desde la juventud, desde el servicio público. Y bueno, ya pasando un poco también a la pregunta que le había hecho a Sandra, es realmente desde su experiencia, porque yo he visto que ha sido todo un propósito fundamental llevar el conocimiento a los servidores públicos, empoderarlos, darles a conocer cuáles son esos riesgos, porque finalmente nosotros que hemos ejercido la competencia disciplinaria nos damos cuenta que la mayoría de servidores públicos son buenos, hacen las cosas bien y que realmente muchas veces se peca por ese desconocimiento. Entonces, doctora Sandra, sí me gustaría mucho, bueno, para los servidores públicos que nos están viendo, personas que ya están posesionadas, ya firmaron su posesión, están nombradas y están allí, y muchas veces se sienten como, pucha, porque el tema de la norma es a veces abrumadora,
entonces podrías indicarle qué medidas prácticas le recomendarías a los servidores públicos para protegerse tanto disciplinariamente como también proteger su patrimonio cuando ejercen una función pública. Sí, tanto para los servidores públicos que ya lo son, como para aquellos que, como dice Hugo, en ese llamado vocación se están formando para esto con ilusión. La invitación es a que no pierdan esa ilusión y la sigan alimentando. Detrás de ustedes, que son nuestros héroes y heroínas silenciosos, porque ustedes forjan el futuro de Colombia, y lo mínimo que podríamos hacer nosotros, quienes los acompañamos desde la academia, quienes los acompañamos desde la prevención, es decirles que no están solos y que hay quienes estamos dispuestos, así como ustedes tienen la vocación del servicio público, nosotros tenemos la vocación de respaldar a los hombres y mujeres que escriben el futuro de Colombia, que son ustedes. Entonces, lo primero que tengo que decir es que en efecto, nuestro país es un país con frenesí normativo. Creemos que todo se soluciona con normas, por ejemplo, que la corrupción, que es nuestro más sentido flagelo en el servicio público, porque es nuestro cáncer, es un cáncer que hay que combatir entre todos, porque realmente traspasa las entrañas de las necesidades más sentidas de nuestro país y traspasa la dignidad del servidor público íntegro. Para combatir esos flagelos, tenemos que ser conscientes de que nos enfrentamos a un ordenamiento jurídico donde el frenesí normativo marca una diferencia. Y acá vienen unos datos interesantes, porque el conocimiento es una lámpara, el conocimiento tiene que ponerse en un lugar donde alumbre, y estos son datos que ustedes deben conocer. En Colombia hay 258 cuerpos normativos, estos son leyes, decretos, resoluciones, que algo tienen que ver con la contratación o con la compra pública. 258. Y según el DNP, cada cuerpo normativo en Colombia en promedio tiene 15 artículos. Esto nos da un cercano a, perfectamente podrían existir más o menos 4.000 artículos que hablen de la contratación pública. Y entonces, en un país en donde tenemos un tipo penal que es el contrato sin el lleno de requisitos legales, entonces nos preguntamos, ¿cuál de esos 4.000 artículos? ¿A cuál nos referimos? Pues a todos. Y la verdad es que el gerente público, el alcalde del municipio de quinta, de sexta categoría, que probablemente si tiene un nivel de formación profesional podría ser economista, ingeniero, filósofo, politólogo. Muchos de ellos no tienen nivel de formación profesional. Y en algunos casos ve uno cómo ellos retienen la ordenación del gasto, no la delegan. Y entonces se ven incursos en este tipo de delitos, el contrato sin el lleno de requisitos legales. Y para no ir muy lejos, hablando de nuestro ordenamiento disciplinario, pues hay todo un artículo que me trae el desagregado de conductas relacionadas con la contratación y otros que de manera colateral o indirecta también las refieren. Entonces, ¿cuál es la primera recomendación a nuestros gerentes públicos? Tenemos que formarnos. No significa que si ya somos alcaldes, entonces pongámonos a estudiar derecho todos para poder estar preparados para, ¿no? Pues son 5 años, la alcaldía son 4, no nos da el tiempo. Pero tenemos que formarnos en conocimientos prácticos, como dice Cristian. ¿Qué conocimientos prácticos? Pues empecemos por formarnos en aquellos asuntos que son los principales puntos de riesgo en la contratación, por ejemplo. Hace 2 años hicimos con el Departamento Administrativo de la Función Pública un catálogo de puntos de riesgo, de los cuales el 96% de estos 28 puntos de riesgos principales tienen que ver con la contratación. Conozcámoslo. ¿Ya conocemos ese catálogo? Probablemente no. Está en la guía de riesgos del Departamento Administrativo de la Función Pública, anexo 1. Conozcámoslos y busquemos formación. Pero segundo, rodeémonos bien. Necesitamos asesores que estén capacitados para blindarnos, para hacer nuestro esquema de seguridad y no permitirnos cometer errores. Asesores que tengan el carácter y la capacidad de decir que no,
Dice un libro de alta filosofía que lo peor que le puede pasar a un gobernante es tener borregos al lado. Ustedes necesitan rodearse bien. Hay cargos que definitivamente por nada del mundo pueden ser políticos, tienen que ser absolutamente técnicos. Entonces, primera recomendación, conozcamos el catálogo de riesgos del Departamento Administrativo de la Función Pública. Segundo, rodeémonos bien. Y tercera, y esta para mí es la fundamental y me conecto mucho con lo que acabo de decir, Hugo. La verdad os hará libres. Ejercer el servicio público como lo que es, un camino para el bien común y no un camino para el servicio de intereses particulares, nos hace libres. Y decir la verdad siempre, imagínense que Antanas Mocus tenía en su despacho un letrero que decía, dime en privado lo que me puedas sostener en público, estás siendo grabado. Entonces, hagamos todo lo que podamos hacer con el balcón abierto. En el servicio público estamos sirviendo a lo de todos y cuidándolo de todos. Luego tendríamos que poder hacer y decir lo que podamos decir o hacer en frente de nuestros electores o de nuestros nominadores. Esos son 3 consejos prácticos que realmente salvan apartamentos, carros, libertades y la paz de una familia. Claro que sí, muy buenos consejos. De verdad que es sumamente importante para todo servidor público porque a veces esto se adquiere de una manera a veces muy a la ligera, pero cuando entramos realmente la responsabilidad es muy importante, tanto por lo que podemos hacer como por lo que podemos en ese momento ser pasibles de alguna investigación o de alguna situación, y estos tips son sumamente importantes. Y allí es donde iría la pregunta para Hugo, desde el punto de vista de lo que inclusive decía Platón acerca de la política, que es el arte de servir, y que Hugo ha llevado a inspirar muchos jóvenes para efectos de que puedan promover a través de su programa de Sueña Inspira, ha llevado a promover que jóvenes puedan adentrarse a ser líderes de sus comunidades, y muchos llegan a ser líderes de sus comunidades a través del servicio público. Pero hay muchas personas que también ejercen el servicio público y simplemente cumplen deberes, simplemente es como cumplo el horario y salgo y listo. ¿Qué recomendación se daría para ese tipo de personas? Como agente de cambio, ¿cuál sería esa recomendación para esos servidores públicos que a veces le están perdiendo como el chip, como esa chispa a esta importancia y el propósito de ser servidor público? Quería agregar algo ahora que me hiciste la primera pregunta, y es que me decías que hay muchos jóvenes aspirando a entrar en el servicio público. Y no sé ustedes, pero para mí fue muy frustrante cuando quería entrar, pero vincularme al sector público y no lo logré hacer. Sabemos cómo funcionan ciertos temas laborales en nuestro país, no es tan fácil vincularse. He hablado con muchos jóvenes recientemente que quieren entrar en una carrera diplomática y el examen es bastante extenso, y las oportunidades de llegar a eso es muy difícil. Pero por eso comentaba, bueno, decía lo que mencioné hace poquito, que empieza desde donde estemos, ¿verdad? Y eso es lo que va abriendo oportunidades. Entonces no se limiten a ese contrato, ni se limiten a quizás las oportunidades que no han llegado, porque sé que como jóvenes puede ser muy frustrante querer alcanzar ciertos sueños que parecen no llegar, pero es donde estamos, podemos empezar a servir en gran manera. Me ha pasado mucho, incluso cuando trabajo en diferentes comités de juventudes, que siento que hay personas que dicen que están ahí por el trabajo y que no, como decías, no poseen esa pasión ni por el servicio público ni quizás por la juventud en el caso que yo he vivido. Yo siento que es reconocer que todos tenemos una responsabilidad. Mahatma Gandhi incluso decía, todo ciudadano tiene una responsabilidad social, y si logramos, especialmente en un país como Colombia, si logramos vincularnos a una responsabilidad de un trabajo, sabemos que allá afuera hay una gran necesidad. Y la necesidad de todo colombiano y todo colombiana debe ser lo que nos debe mover. A mí desde aquí, desde Londres, me mueve todavía el país mucho. Funciono ahora colombiana, aunque no he podido estar allá estos últimos meses, porque entiendo la necesidad que tiene en este caso la juventud. Entonces siento que cualquier persona que empieza a perder la chispa debe acordarse que somos un país que, de acuerdo a la ONU, tiene más de 2 millones de niños que no están vinculados a una institución educativa, que tenemos también, de acuerdo a la ONU, un país donde más de 100 niños mueren al día por falta de nutrición, y que hay un trabajo por hacer, que hay personas que están esperando que los representemos de la mejor manera. Yo siempre les digo en los eventos que puedo estar en Nueva York de la ONU, aquí estamos todos muy elegantes con nuestra corbata,
pero hay muchas personas allá afuera que están esperando que seamos la voz de ellos. Entonces, si tenemos ese privilegio de poder llegar a esas instancias del sector público, recordemos que nuestro país nos necesita, que hay niños, que hay jóvenes, que hay adolescentes con sueños y que nosotros podemos empezar a abrir ese camino para ellos a través de nuestro trabajo. Muy bien, muy bonita reflexión. De verdad que es sumamente importante no solamente ver el servicio público muchas veces desde cómo yo me puedo beneficiar, digamos, de un salario, de una remuneración, de un estatus, sino que ver realmente quién es el beneficiario real de ese servicio público, que es la ciudadanía, como tú bien lo planteas. O sea, son personas de carne y hueso que a veces los vemos en números, pero son personas de carne y hueso que están representando una realidad social y que en Colombia realmente la necesitamos. Necesitamos servidores públicos íntegros que puedan llevar realmente a la satisfacción de esas necesidades básicas e importantes que todos los ciudadanos tienen. Y allí es donde conecto eso que tú dices con la pregunta que viene para la doctora Sandra, y es acerca de la necesidad de que los servidores públicos tengan formación, porque muchas veces decimos es que hacer mal las cosas se asocia a temas deshonestos o temas de corrupción, pero realmente cuando un servidor llega a un cargo y quizás no está preparado para asumirlo, no estudia, simplemente espera que le llegue el salario mensualmente, pues eso también genera problemas. Entonces, allí, doctora Sandra, sería un llamado como, bueno, ¿cuál es la importancia? ¿Cómo debe llevar un servidor público esos procesos de formación? ¿Qué debe hacer en el momento de que asuma una función pública como tal para el Estado? Sí, es muy importante aprovechar todos los espacios, todos los escenarios. Muchas veces uno ve cómo pues cada entidad debe tener un plan anual de capacitación. Lo tienen en efecto, pero se ven varias prácticas que son nocivas. La primera, que los directivos brillan por su ausencia. Allí están los profesionales universitarios, los profesionales especializados, pero de pronto llegamos a asesores, pero poco vemos a los directivos. Y realmente los directivos en la cadena de puntos de riesgo que hemos trabajado, que llevamos 8 años con la Academia de la Gestión Pública, con el semillero, nació como un semillero de investigación hace 8 años y luego se concretó en la Academia de la Gestión Pública, estudiando los precedentes penales, fiscales y disciplinarios. Y la línea de investigación, de hecho, se llama ¿Por qué nos condenan? Que no le pase a usted. Y pues los puntos de riesgo, si uno los agrupa por actores, como en efecto lo hemos hecho, pues la gran conclusión es que los primeros perjudicados son los jefes de entidad y los ordenadores del gasto. Ha ido en aumento el número de decisiones en contra de supervisores. De hecho, hace relativamente poco escribíamos un artículo que se titula El supervisor y el interventor, el eslabón más débil de la cadena. Porque finalmente el ordenador del gasto y el jefe de entidad pues tienen pólizas pólizas de responsabilidad civil extracontractual de servidores públicos. Generalmente los supervisores, aún siendo servidores públicos, no las tienen, pero son absolutamente solidarios, por ejemplo, en responsabilidad fiscal. Del 100% de los fallos con responsabilidad fiscal de los últimos 5 años, el 98% involucran al supervisor. Entonces, pues necesariamente estos 3 actores, jefe de entidad, ordenador del gasto y supervisores, deben formarse. Y como les digo, pues realmente muchas veces en los escenarios de formación brillan por su ausencia los jefes de entidad y en general la primera línea de defensa, que es la línea de directivo. La segunda recomendación es que muchas veces los planes de capacitación, los planes anuales de capacitación se hacen por cumplir. Se contratan o se desarrollan capacitaciones atomizadas y no sistémicas. Y además no se mide la evolución del conocimiento. Muchas de estas capacitaciones se hacen de manera virtual y lamentablemente, aunque no debería ser así, porque la integridad es hacer lo correcto así nadie nos esté mirando. Y en la integridad también es que si estamos en un curso pagado por mi entidad con recursos públicos, pues yo esté conectado y siguiendo el curso, así tenga la cámara apagada.
pero lamentablemente no es tan así. ¿Sí? Muchas veces estas capacitaciones virtuales se pierden por completo. Entonces, pues importante que los planes de capacitación realmente sean propuestas, proyectos y planes sistémicos en donde se aplique algo que hemos venido aplicando con éxito y es la medición del conocimiento. Medir el conocimiento de los estudiantes, de los servidores estudiantes ex ante, antes del curso, antes del módulo, antes del diplomado y ex post. Con las mismas preguntas mirar cómo los asistentes evolucionaron en su conocimiento, qué competencias adquirieron y cómo van a servir esas competencias para mejorar su eficacia, pero también su seguridad en el servicio público. Lo tercero que es muy importante, como lo decía Cristian, en efecto, dentro de las cifras, otra cifra que les comparto que es impactante, es que en responsabilidad fiscal, el 92% de los fallos con responsabilidad fiscal de los últimos 5 años han sido por culpa grave, no por dolo. Es decir, el 8% han sido por dolo. Cuando si salimos, lamentablemente, le preguntamos a cualquier ciudadano qué piensa cuando le digo servidor público, lamentablemente lo primero que se les viene a la cabeza es corrupción, ineficacia. Pues realmente no es cierto y esto hay que decírselo a Colombia. Son muchos más los servidores públicos buenos que los corruptos, que los que vienen a servirse del servicio público para sí. Y siendo más los buenos, es muy importante que los buenos se capaciten, se rodeen bien y se preparen. Porque acá ocurre un fenómeno y es como Matrix. En Matrix, el villano y el héroe se ven iguales, se visten igual y su rostro es idéntico. Y cuando el sistema quiere apuntarle, no sabe a cuál apuntarle. Pero resulta que el villano se ha preparado para llegar a robar, para llegar a desfalcar las arcas del Estado. Y además se ha preparado y se ha entrenado y se mueve muy rápido. En cambio, el héroe, la heroína, en su buena voluntad, muchas veces no se ha preparado y termina siendo él o ella las que reciban la bala y terminen en situaciones penales, fiscales o disciplinarias, cuando no han tomado un solo peso de lo público para servirse. Entonces, queridos servidores, queridos futuros servidores, el formarnos es una responsabilidad con nosotros, con nuestra familia, pero también con Colombia. Cris, no se escucha ya. Muchas gracias. Es una gran respuesta y es una radiografía realmente a cómo estamos en Colombia, cuáles son esas realidades y porque cuando somos conscientes de una situación, pues podemos hacernos cargo de ella, pero mientras no nos hagamos conscientes, es difícil rebatirla. Y allí es donde hay una frase muy interesante y va muy de la mano a lo que sigue para preguntarle a Hugo es, Napoleón Hill lo dice que somos el producto de las personas con las cuales nos relacionemos y dice que son las 5 personas con las cuales estemos cercanas, es que nosotros vamos a ser seguramente y una gran probabilidad como esas personas. Dentro de tu experiencia viviendo en Inglaterra, para las personas que en este momento se están conectando y demás, Hugo en este momento está en una transmisión desde Inglaterra, ya debe ser de noche, donde estamos hablando de este tema y de verdad agradezco el compromiso para este llamado a hablar de servicio público. Dentro de la interacción que has tenido con diferentes jóvenes, con instituciones en Inglaterra, instituciones en Estados Unidos y demás, ¿cuál es el llamado? ¿Cuál es la diferencia que tú observas en cuanto a la forma que ellos perciben el servicio público y la forma en que lo percibimos en Colombia? Yo siento que en todos los colombianos, latinos, somos mucho más apasionados. Y sí he podido trabajar con muchos jóvenes vinculados dentro del sector público en Colombia que son mucho más llenos de esa pasión por un cambio verdadero. Algo que he aprendido mucho en toda mi formación en Inglaterra es ver la diversidad y el multiculturalismo como una fortaleza dentro de la sociedad. Actualmente trabajo en una firma legal y ya vemos cristianos, musulmanes, ateos, budistas, católicos, protestantes dentro de una misma firma, y en 3 años que llevo en la firma jamás había una discusión. Y también hay todo el tipo de diferentes ideologías políticas y creo que una sociedad y una ciudad como Londres ha aprendido a ver eso como una fortaleza. Y en todos los trabajos que siempre hago con jóvenes les digo, mire, todos tenemos quizás el mismo sueño para Colombia. Queremos un país
con oportunidades laborales, donde los jóvenes no tengan que salir a buscar oportunidades a otros lugares del mundo. Queremos un lugar con educación para todos, queremos calles y ciudades seguras donde podamos transitar con los teléfonos sin que nos roben o con miedo. Todos queremos eso. Ahora el camino con el cual queremos llegar a eso para todos de pronto es diferente, pero debemos buscar la unidad en esa visión que tenemos, que es donde nos unimos todos. Y he podido ver eso mucho acá en Inglaterra, dentro del sector público. Las personas aprenden mucho a poner sus diferencias a un lado y a conectarse más quizás en lo que los une. Me ha impactado mucho porque yo estuve en Colombia 4 o 5 años y volver acá a vincularme al sector laboral en el Reino Unido. Ya estaba muy acostumbrado como a Colombia y fue otra vez como un reto, pero en todo ese tiempo que regreso a Colombia siempre les digo eso, muchachos, la diferencia de ustedes con la diferencia mía no es una razón para una división, es una razón para fortalecernos en eso y aprender el uno del otro. Y creo que Colombia debe alimentarse desde que nuestras ideologías sociales, nuestras ideologías políticas no nos deben dividir y no nos deben llevar a las situaciones que nos han llevado, especialmente lo que hemos visto en los últimos días en nuestro país, sino aprendamos a respetarnos, aprendamos la tolerancia. Eso no quiere decir que estemos de acuerdo. Yo quizás no esté de acuerdo con algo con Cristian, con la doctora, pero hay un respeto, hay una admiración y hemos aprendido, siento que en Inglaterra, a convivir con personas de tantos diferentes países y con pensamientos diferentes, pero manteniendo ese fundamento del respeto siempre. Y creo que en todo el servicio público debemos aprender a tener ese objetivo de entendernos, respetarnos y tolerarnos ante todo. Quería agregar algo, y es que también en los diferentes temas que hemos hecho con los jóvenes a nivel internacional, hemos podido ver, cuando llegamos a la asamblea de la ONU, que normalmente es en agosto, ver 500 jóvenes trabajar juntos. Ha sido extraordinario ver cómo esas diferentes culturas, esas diferentes ideologías pueden crear grandes proyectos. Hemos visto grandes proyectos a favor de los inmigrantes, de los refugiados, y creados por jóvenes de diferentes minorías étnicas, de diferentes trasfondos. Entonces, aprovechemos eso, aprovechemos la diferencia y veámosla no como algo que nos divida, sino realmente como una fortaleza. Mencionabas algo, Cristian, de las personas que nos rodean, y creo que eso es extremadamente fundamental. Yo vengo de un trasfondo muy clase trabajadora que salió de Colombia para buscar oportunidades aquí en el Reino Unido en los años 90, años muy difíciles. Mis padres llegaron aquí a limpiar, pero siempre hay una visión y siempre estoy rodeado de personas que me decían: apoya las oportunidades que le da este país, siga estudiando, siga formándose, siga creciendo. Y fue eso lo que me ha llevado a aprovechar mucho las oportunidades que están delante mía. Entonces, con quienes estemos, que también nos están animando, como dice la doctora, a todo el tema de la formación, es extremadamente esencial. Y siento que muchas veces esa formación puede ser compleja, y eso es lo que me ha animado mucho a todo el tema de crear Sueña Impacta. Ahora estamos llevando un seminario que me agrada mucho decir que es de la mano de la SAP por casi 14 ciudades de Colombia, y es para entrenar a los jóvenes que van a ser elegidos como consejeros municipales y distritales de juventud, brindarles herramientas. Estamos viajando con personas incluso acá del Reino Unido, y toda una perspectiva también internacional. Como mencioné, vamos a estar en 14 ciudades del país recorriendo todo Colombia, brindando sus espacios para que los jóvenes tengan esa oportunidad de formarse, de aprender, de escuchar las experiencias de otras personas también que ya han cursado el camino del servicio público, de que se impartan un poquito de pasión también de líderes sociales que están trabajando a nivel internacional. Y me apasiona mucho ese tema de la formación y de poder brindar oportunidades de educación para aquellos que quieran seguir aprendiendo, lo puedan hacer. Muy bien, Hugo, esto es un bonito propósito, de verdad que inclusive es una primicia para toda la comunidad zapista, que cuenten con esta iniciativa tan importante de que personas que ya tienen un trasegar, que tienen una visión del servicio público, que tienen una mirada desde afuera, porque cuando nosotros a veces estamos desde adentro, muchas veces no valoramos lo que tenemos aquí en Colombia, esta diversidad que realmente hay que verla desde el punto de vista de la fortaleza. En vez de ver las situaciones que nos dividen, mirar todo aquello que puede diferenciarnos en cierto modo, pero que ello finalmente cuando se une puede generar
cosas grandes para el país y esto es sumamente importante. Y allí vamos de la mano con una pregunta que quiero hacerle a la doctora Sandra, es acerca de las culturas organizacionales, porque muchas veces nosotros vemos que un individuo puede comportarse de alguna manera, pero muchos servidores públicos cuando ingresan a esa entidad ven que las dinámicas son diferentes, ven que proclive la entidad a tener dinámicas muy buenas o poder tener dinámicas más hostiles o fuertes. ¿Cómo podría hacerse a través de toda esa mitigación de esos riesgos que tú traes y a través que se han abordado de la Academia de Gestión Pública para efectos de empezar a cambiar un poco esa cultura organizacional y empezar a crear buenos ambientes, culturas que tengan valores de la integridad muy implícitos en su forma de hacer las cosas? Bueno, el punto de la cultura es fundamental, precisamente porque nos hemos dado cuenta y hemos identificado dentro de esta investigación que no solo para el servidor público, desde 1991 el concepto evolucionó, porque antes de la Constitución del 91 el servicio público se hacía en las 4 paredes del Estado y solo lo desarrollaban los servidores públicos. En 1991, entre muchas otras cosas que pasaron en nuestro Estado, ocurrió que las fronteras del servicio público, muchas de ellas se rompieron. ¿Por qué? Porque se abrió la posibilidad a que el Estado colaborara, o más bien los particulares colaboraran con el Estado para lograr objetivos públicos. Razón por la cual evolucionamos del concepto de servicio público, de servidor público, al concepto de gestor público. Y en este concepto, además de todas las tipologías de servicio público que nos trae el 103 de la Constitución, tenemos a los particulares que ejercen funciones públicas, a los particulares que administran recursos públicos y inclusive tenemos a particulares que desarrollan actividades como la interventoría y otro tipo de contratistas, por ejemplo, los contratistas que suscriben contratos de administración delegada, por ejemplo, los concesionarios. Hoy, todos estos particulares que jamás de los jamases habrían sido objeto de procesos disciplinarios, por ejemplo, pueden serlo. Inclusive, contratistas de prestación de servicios que ejercen supervisión. Eso es otra discusión. ¿Es posible ejercer supervisión por medio de contratos de prestación de servicios? Bueno, puntos suspensivos y eso da para otro café virtual. Pero en la vida real, porque es que la verdad es que una cosa es el mundo de las ideas y del deber ser de la norma y de cómo lo interpretamos y la jurisprudencia lo ha desarrollado, y otra es la vida real que tienen que afrontar nuestros gerentes públicos. En la vida real hay contratistas de prestación de servicios que se contrataron para ejercer supervisión. Entonces, todos ellos son sujetos disciplinables, son objeto de responsabilidad fiscal y se entienden servidores públicos a la luz de la norma penal, en virtud del artículo 20 del Código Penal. Entonces, para todos ellos, y no solo para nuestras entidades estatales, para todo aquel que tenga algo que ver con lo público, la cultura es parte de la médula espinal de la orientación hacia los resultados y de la prevención de este germen que es la corrupción. Nosotros, lamentablemente, por nuestra historia marcada por violencia y por nuestra historia, Hugo menciona la situación de los 90, los 80, 90, que vivía nuestro país. Por esa historia marcada además por el narcotráfico, lamentablemente estamos permeados por una cultura de ilegalidad, en donde tenemos frases lapidarias que nos marcan mal, como que el vivo vive el bobo, como que lo malo de la rosca es no estar dentro de ella, como que como es que dijo un contralor, un excontralor, la corrupción en su justa medida. Eso es representación de una cultura malsana, de una cultura de corrupción, y eso inevitablemente nos marca, en donde decir mentiras se vale, el fin justifica los medios. Y todas esas situaciones le pegan durísimo a nuestros servidores públicos. Entonces, la primera cultura malsana que tenemos que romper es la cultura de la ilegalidad. En todas las células de nuestra sociedad, en la familia y en el servicio público. Por eso les decía que una de las 3 recomendaciones que yo les doy estructurales es
La verdad os hará libres. Si nosotros optamos por el buen proceder como bandera de nuestro servicio público y por la integridad, la historia será otra. Pero la segunda, fundamental, hablando de la cultura organizacional, es romper ese imaginario de así lo hemos hecho durante 30 años acá. El hecho de hacerlo 30 años así y que no nos haya pasado nada no significa que esté bien. Y no significa que no pueda estar mejor. No podemos, lamentablemente, no podemos ignorar que el mundo va en cohete y muchas veces nuestro servicio público va en chiva. Entonces, probablemente, si así lo hemos hecho durante 30 años, ahí está el problema. Y hay que activar algo que en este momento es fundamental y es la innovación en el servicio público. Integridad e innovación. Servicio público se tiene que empezar a escribir con I, de integridad e innovación. Muy bien, sumamente importante. Miren que aquí nos llevamos muchas reflexiones y vamos hablando de muchos temas que a veces para los servidores públicos en el día a día a veces pasan inadvertidos. Por ello, inclusive hay una frase muy bonita y ya que vamos dándole, vamos a ir cerrando este gran conversatorio, por mí me quedaría todo el día porque realmente ha sido muy enriquecedor hablar desde esta perspectiva del servicio público, desde la juventud, desde el propósito, desde esa visión fundamental del servicio, igualmente desde la responsabilidad, desde los riesgos. También, inclusive Teresa de Calcuta decía que si cada uno barriera el patio de su casa, el mundo estaría cada vez más limpio. Allí es donde me conecto mucho con lo que dice la doctora Sandra en cuanto a que tenemos nosotros como servidores públicos hacer el bien, hacerlo desde nuestra perspectiva y seguramente eso se volverá un efecto multiplicador para que otras personas también lo puedan replicar y ver lo importante que es dormir tranquilo, lo importante que es hacer el bien, lo importante es de ver la sonrisa de esa persona que está siendo beneficiada con algún programa, con alguna pauta, con algo que hicimos nosotros como servidores públicos es sumamente importante. Allí entonces iría concluyendo, Hugo, si de pronto nos pudieras decir ¿qué recomendaciones entonces le darías a las nuevas generaciones de jóvenes en Colombia o personas que quizás ya, como tú dices, no están tan jóvenes, pero ya están en este momento en puestos de liderazgo público o quieren aspirar a ejercer ese liderazgo público? Personas que están dentro de las universidades o quienes ya se graduaron y están en este momento buscando concursar o ya están en un cargo y dicen, Dios mío, ¿qué voy a hacer en este momento? ¿Qué mensaje les darías a esas personas? Yo creo que la doctora tocó unos puntos fundamentales con respecto a eso y la innovación y la integridad creo que son fundamentales, como ella lo dijo. Con base a la innovación, yo creo que nos tenemos que ver como creadores de nuevos patrones de conducta de nuestra sociedad. Yo creo que esta generación tiene que levantarse y decir, vamos a hacer las cosas bien, vamos a actuar correctamente. Es triste cuando vi en Colombia mucha gente me decía, si se quiere entrar en la política tiene que corromperse porque no hay de otra. Y yo decía, pues no soy yo, pero conecto mucho con eso de que estamos marcados por patrones de conducta que vienen de generaciones. Hace falta jóvenes que digan vamos a hacer las cosas bien y los hay y muchos y trabajo con muchos de ellos y he tenido la oportunidad de ser inspirados por el trabajo que hacen estos jóvenes. Entonces yo creo que lo primero que les puedo recomendar es véanse no solo como agentes de cambio, sino como creadores de nuevos patrones de conducta para nuestra sociedad y para esta generación. Hay una generación que se levanta en temas de liderazgo, hacer las cosas bien, hacer las cosas correctas. Para mí, cuando mencionabas el tema del título que me dio el Congreso, para mí fue de mucha emoción y lo veía de una manera muy especial porque me decía a mí mismo, vale la pena hacer las cosas bien. No he tenido que corromperme, no he tomado decisiones incorrectas dentro del servicio público que he ejercido hasta la fecha. Simplemente el trabajo, el ser transparente, el ser realista, el poder muchas veces desnudar mi alma y ser sincero con mi historia, porque muchas personas quizás ven el tema de las redes y dicen, no, pues hay una gran vida, pero el poder decirle, no, esta es realmente la historia, esta es realmente la historia de emigrar y de trabajar en el exterior, hay que trabajar de mesero, hay que limpiar horas extras para pagar muchas cosas, y eso creo que ha sido un punto muy importante en conectarme con muchos de los jóvenes que han trabajado. Entonces, les diría eso. Véanse como esos creadores de nuevos patrones de conducta, seamos los que, como dice la famosa canción de Michael Jackson, el man in the mirror, si quieres cambiar el mundo, mira al hombre en el espejo y cambia a ese hombre primero. Lleguemos a la oficina y seamos los que
somos agentes de paz también, no los que le echamos leña al fuego, y cada día miramos de qué manera podemos ir cambiando. Cambiemos a los que estamos en el exterior, cambiemos la imagen que tiene Colombia. Hace poco entró en debates por la imagen que quizás tiene nuestro país a través de diferentes series en Netflix, y es mostrar la realidad de Colombia. Entonces, donde estemos, podamos siempre ser muy innovadores en eso. Y el otro punto que tocaba la doctora del tema de la integridad, yo creo que, vuelvo y repito, el poder ser honestos con nuestro trabajo, el poder ser transparentes a través de lo que hacemos, y poder entrar en ese tema del servicio público realmente porque hay un llamado, porque hay una vocación, porque el país lo necesita, y no simplemente buscando aspirar a un objetivo personal. Creo que para mí esas dos cosas también han sido fundamentales en mi carrera, y espero que muchos jóvenes también puedan apegarse de eso en sus nuevas carreras, porque estoy seguro de que hay una generación de grandes jóvenes líderes que vienen a traer grandes transformaciones al país. Muchas gracias, Hugo. Grandes reflexiones, grandes. De verdad que son historias de vida que se ven reflejadas en... A veces las personas ven los resultados y piensan que el resultado llegó, pero finalmente fueron hábitos que se fueron construyendo para llegar a esos resultados. Lo mismo los países que han trasegado por esos resultados, lo mismo las organizaciones que son exitosas, que son íntegras, también es a través de una serie de hábitos que van empezando, y esa generación de cultura, que es lo más importante, comenzar a generar cultura. Y así le haría una pregunta a Sandra para que nos vamos como despidiendo y concluyendo. Y en este Día del Servidor Público, que es tan importante, ¿cuál sería ese mensaje que le dejaríamos a los servidores públicos que desean ingresar al servicio público o ya están allí y a veces se sienten un poco desorientados acerca de qué hacer, cómo encontrar ese verdadero propósito y cómo ser íntegros en medio de, no de la corrupción, porque realmente no, yo creo que es un sesgo que tenemos y que muchas personas tienen el sesgo de que hay mucha corrupción? No, realmente hay más personas buenas, como tú bien lo dijiste ahora. Sin embargo, esa percepción, rebatir más una percepción que tiene la ciudadanía sobre los servidores públicos en Colombia. Bueno, yo le diría a los jóvenes, uniéndome a la voz de Hugo, a los jóvenes les diría lo que les digo a los chicos y chicas y grandes abogados de mi equipo. Cojan un papelito amarillo y un esfero rojo, el papelito que sea pequeño, que quepa en su billetera, y escriban allí sus innegociables. 5, no más de 5. Guárdenlo en la billetera y cada vez que tengan que tomar una decisión, saquen el papelito, y si esa decisión compromete esos innegociables de vida, digan que no. Tengan la plena seguridad que el que procede bien nunca se muere de hambre. El mundo nos dice un montón de mentiras, nos dice un montón de imaginarios, nos impone que no son ciertos. Como dice Hugo, yo con mucha alegría puedo decirles que llevo 20 años optando por hacer lo correcto, siendo tildada muchas veces de idealista, de Alicia en el País de las Maravillas, en fin, de así no es, de verdad, porque alguien que me quiere mucho me dijo un día, ¿por qué no escogió ser como trabajadora social o psicóloga? Pero abogada, con esa mentalidad se va a morir de hambre. Hoy, 20 años después, estoy en Radio SAP, orgullosa, feliz y pudiendo decirle a las generaciones que vienen que vale la pena decir que decimos siempre la verdad. Entonces, a los jóvenes que se atrevan a ser diferentes y se atrevan a preservar sus innegociables. Y a los más experimentados, a los que ya tienen una parte del camino, los invito a que cierren sus ojos y piensen en el niño o la niña más cercana que tengan, o en el joven o la jovencita más cercana que tengan. Y sean conscientes de que esa persona, ese niño o ese joven, los está mirando. Y pregúntense si ustedes son el referente que quieren que ese niño o joven replique, y si ustedes son el referente que necesita nuestro país para tener futuro. Ese es mi consejo más sentido para jóvenes y experimentados servidores. Y no me resta más que invitarlos a que amemos a Colombia, que sintamos la conciencia de que lo público es tuyo y es mío, que es sagrado y que podemos cometer errores. Decía una profesora, podemos meter la pata, pero nunca la mano.
Jamás se toca lo público, porque lo público es, como decía Hugo, ese peso que está necesitando un niño para no morir de desnutrición. Esos serían mis consejos. Y por último, mis consejos es que por favor conozcan, investiguen, busquen, que ahí está, la investigación ya se hizo. Busquen los puntos de riesgo en la guía de riesgos de la función pública, en la Academia de la Gestión Pública. Constantemente estamos comunicando esos puntos de riesgo. Búsquenlos, infórmense para que puedan hacerlo muy bien por Colombia sin morir en el intento. Muchas gracias, doctora Sandra. Bueno, Hugo, una frase final para todos los servidores públicos en su día. ¿Qué les dirías para ir finalizando y agradeciéndoles claramente por este maravilloso conversatorio, realmente muy enriquecedor, sumamente importante todos los puntos que se tocaron porque lo vimos desde diferentes perspectivas? Así que, bueno, Hugo, ¿con qué finalizarías? Con la frase de mi proyecto, Sueña e Impacta, impacta al mundo a través de tus sueños. Para mí ha sido no sé, un modelo en mi vida a seguir, que está bien seguir nuestros sueños, por supuesto que sí, pero también es de gran placer al alma y al espíritu cuando podemos impactar el mundo a través de nuestros sueños. Mi mamá siempre me decía, usted sabe cuando un sueño es bueno, cuando a través de ese sueño usted puede bendecir a otras personas. Si ese sueño solo es para usted enriquecerse ya, ese sueño no es bueno. Desde niño me decía eso y creo que también viene el nombre de Sueña Impacta. Y es increíble con los jóvenes que he trabajado ver que hay muchos que están creando empresa, pero siempre están buscando a través de la empresa también cómo esa empresa puede ser de impacto al medio ambiente, a un tema de equidad de género, a temas de calidad de educación, ahora con los 30 Objetivos de Desarrollo Sostenible que tiene la ONU, esas diferentes metas que tiene cada uno, también cómo apuntarle a cada uno de esos objetivos. Entonces, levantémonos cada día sabiendo que tenemos muchos sueños, pero que esos sueños son vínculos de impacto positivo para nuestra comunidad, que al yo obtener algo también puedo ser de bendición para otros, y lo que me motiva cada día, aunque estoy aquí lejos, mi sueño es estar en Colombia, y me levanto creando ideas, ahora planeando esta gira de 12 ciudades por Colombia, porque no solo quiero que el sueño sea para mí, sino que pueda mi vida ser de inspiración y de bendición para todo mi país, que amo mucho. Y muchas gracias por el espacio. He aprendido muchísimo de la doctora el día de hoy también. Ojalá podamos compartir también con ella en alguno de los eventos que vamos a hacer con la SAP. Claro que sí, ese es el propósito, seguir creando sinergias en pro del servicio público, ¿verdad? Muchas gracias, doctora Sandra, muchas gracias, Hugo, gracias a Radio SAP, al grupo de comunicaciones de la SAP, al equipo de la Oficina de Control Interno Disciplinario por propiciar estos espacios. Y nada, desearles una feliz tarde y un feliz día del servidor público a todas las personas que hacen posible ver una nueva realidad en el servicio público. Así que muchísimas gracias, bendiciones y una feliz día, tarde o noche en el momento en que estén viendo este video. Muchas gracias. Bueno. Gracias a todos. Feliz día del servidor público. Feliz día. Esta es una producción de SAP TV.